de 23 grados por A Coruña, 26 por Ferrol y 24 por la Costa da Morte. Vamos con el repaso a esas noticias que nos trae Isabel Bravo con una dicción mucho mejor. El calor nos aturde, Teba Chacón. Bueno, muy bien. Hola. Pues vamos a empezar este repaso por la actualidad en este viernes, por fin es viernes 10 de mayo. Primera acampada universitaria en Galicia en apoyo al pueblo palestino y en protesta por el genocidio israelí en Gaza. Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación han cumplido ya 24 horas de acampada frente al centro, frente a la facultad. Leila Fernández ha estado allí. Muy buenas. Pues sí, una decena han dormido allí esta noche. Muchos más compañeros han acudido durante el día a acompañarlos y se van turnando porque tienen que acudir a clase, pero inmortalizan los nombres de todos en un muro que ya supera la treintena de firmas. Incluso algunos profesores se unían a la protesta. Nos lo contaban Cris Fernández y Álvaro Lorenzo, que son dos El profesorado estuvo desde el primer momento apoyándonos. De hecho, nos trajeron muchísimas bolsas con comida, las mesas, la sombrilla, lo trajeron los profes, pero dijeron que no se querían quedar a dormir porque veían que esto era algo que movíamos el estudiantado y quisieron respetar mucho esos espacios. Es vuestro espacio, es vuestra lucha, es vuestra voz. Estuvimos por la noche hablando, estuvimos haciendo debates que también resultan interesantes, ¿sabes? Se trata un poco, aunque sea complicado, de movilizar a la gente, de concienciar. Precisamente ayer la Confederación de Rectores de Universidades Españolas, en las que se encontraba el rector Ricardo Cao, emitía un comunicado en el que se comprometían a revisar sus acuerdos de colaboración con universidades de Israel. Y el apoyo al pueblo palestino en todo momento. En Ferrol, la empresa china de vehículos eléctricos Arcox finaliza esta mañana los actos de inicio de su actividad en la ciudad ferrolana. La compañía ha recibido en el puerto exterior los primeros coches eléctricos que exportará al resto de Europa. Más detalles, Raúl Salgado, Radio Ferrol, muy buenas. Buenos días. La primera remesa de vehículos eléctricos llegó en las últimas horas al puerto exterior de Caneliñas. La previsión de la compañía asiática es mover entre 5.000 y 8.000 unidades a lo largo del próximo año 2025. No descarta ampliar su actividad a otros puntos de Europa. Por lo pronto pone en marcha un centro logístico en la rada exterior ferrolana con el cual inicia su incursión en el mercado europeo, principalmente Portugal y España, con 24 concesionarios que ya están preparados para distribuir los 4 primeros modelos de esta marca premium del grupo Asiático Bike en su primer proyecto en el continente europeo. Cerámica Campo ya tiene autorización para instalar, en este caso, 25.000 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos en Alaracha. José Manuel Mira, Radio Nordés, tiene todos los datos. Adelante, José Manuel. Que tal, Isa? Serán 25.000 metros cuadrados de paneis solares na Laracha e outro tanto nas instalacións que Cerámicas Campo teñen en Mesía. A Consellería da Economía, Industria e Innovación dou xa o visto bo a este proxecto. Nos vindeiros meses vaise poñer en marcha a instalación destas placas fotovoltaicas nas cubertas de ambas plantas destinadas á fabricación de ladrillo e tella. Cada instalación ocupará 25.000 metros cuadrados, terá 2,4 megavatios de enerxía fotovoltaica destinada a autoconsumo e o volcado á rede en caso de ter excedentes. Cerámicas Campo aproveita para reclamar un novo marco regulatorio para a coxeneración. Actualmente esta industria en España está sufrindo a ausencia dunha normativa que facilite a implantación de sistemas e a súa viabilidade económica. Son las 12:30, estas son las noticias más destacadas a estas horas. Teba Chacón con el Hoy por Hoy a Coruña. Y las Rías. Y las Rías. Gracias, Isabel Bravo. Gracias. Vamos allá. Comienza la tertulia política por aquí. Se están saludando ya Mercedes Sierra, María Aparicio y José Luis Armesto en el día de hoy. Hacía tiempo que nos veíais entre unos y otros y bueno, está bien el ambiente, de verdad. Armesto. Claro que sí, sí. Y comentábamos hoy que somos como unha familia aquí.
Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos transmitir también. Al final traspasa la antena, esto es lo que sucede. Bueno, eso lo genera la SER, eso también es así. Es un peloteo. Tenemos que ponernos serios. Realmente el primer tema que vamos a abordar es bien sensible. Queremos hablar de las movilizaciones en las universidades gallegas en apoyo a la población de Gaza en denuncia a esos ataques de Israel, el genocidio contra el pueblo palestino. Reclaman el alto al fuego inmediato, desde luego, condena pública a la represión contra las manifestaciones y campamentos de estudiantes, esa condena pública que hacen reclamando al Estado, además, pues que tome ya parte en el tema. Ayer por la tarde el estudiantado de la Facultad de Ciencias de la Educación con más alumnos y alumnas de otras facultades iniciaban una campaña solidaria en el campus del Viña a favor del pueblo palestino y se han convocado también parones en el campus de Ferrol. Y esta mañana, hace un ratito, hace nada, hablábamos con una de las estudiantes. El profesorado estuvo desde el primer momento apoyándonos. De hecho, nos trajeron muchísimas bolsas con comida, las mesas, la sombrilla, lo trajeron los profes, pero dijeron que no se querían quedar a dormir porque veían que esto era algo que movíamos el estudiantado y quisieron respetar mucho esos espacios. Es vuestro espacio, es vuestra lucha, es vuestra voz. Estuvimos por la noche hablando, estuvimos haciendo debates que también resultan interesantes, ¿sabes? Se trata un poco, aunque sea complicado, de movilizar a la gente, de concienciar. Hemos escuchado ese corte que acabamos de ir también en informativos. Vamos a escuchar ahora esa conversación que hemos tenido con Cris a posteriori, porque hace menos tiempo, acaba de ser ahora mismo, así que ya podemos. Cris Fernández, moi bo día. Bo día, bo día. Como están as cousas por aí? Cales son as sensacións na acampada? Pois mira, agora mesmo é unha locura porque acaban de sair unhas 30 persoas, están agora facendo fotos e apoiando e coas pegatinas porque acaba de sair o participante de Payasos en Rebeldía, entón acaba de arrastrar un montón de xente para aquí, un activista moi potente, moi convincente, a verdade. Bueno, queredes facer fincapé tamén en que hoxe estamos contando isto, pero que levades tempo xa mobilizándovos, non? Sí, dende o 7 de outubro creo que foi cando dixose oficialmente que o que estaba a pasar en Palestina era un xenocidio e non simplemente unha guerra ou... Bueno, dende que foi nomeado o xenocidio, levamos todos os mércores diante da facultade, xusto onde está acampada, nese espazo, por iso quisimos escoller ese lugar, porque como moi significativo xa para a universidade, todos os mércores, ás 12 da mañá, un minuto de silencio por Palestina, cántico dos lemas, con bandeiras, sumarios, un montón de cousiñas. E logo, ademais, a universidade, sobre todo dende a Facultade de Ciencias de Educación, está xestionando un montón de actividades por Palestina, con visitas como Sahar, que é unha activista, unha muller palestina, Rafi Chiada, unha poeta espectacular, que conta a súa experiencia como muller palestina tamén, talleres de gráfica, de caligrafía árabe, bueno, un no parar. A verdade é que hai moita conciencia aquí con Palestina. Que vos parece que no día de onte os rectores emitiran ese comunicado no que se comprometen a revisar e, en todo caso, suspender eses acordos de colaboración? Pois tivemos bastante crítica con iso, porque o que vimos é que era moi ambiguo, non estaban facendo un cese ás colaboracións e as relacións con Israel. Eu ata que non exista un claro non vou baixar o puño de guerra, dende logo. Queres facer, Cristina, en nome da xente Perdón, da... Cris a secas, perdón. Queres facer, Cris, en nome do estudantado que está aí, un chamamento a cidadanía, as autoridades, o que queiras, estes micros? Non teño moita forza, a verdade, para reclamar, non teño unha gran forza de oratoria, pero o que querría decir, a verdade, é que da igual que non estés de acordo coa causa palestina, que non simpatices co povo palestino, iso en estes momentos da igual, é un xenocidio, non hai bandos, só hai unha opción é parar un xenocidio. Non son guerras, non hai bandos, non, é unha matanza, un xenocidio, é indiscriminado, sobre todo contra as mulleres embarazadas, porque utilizan a lógica de matar dos paxaros un tiro. Entón, penso que non hai outra opción que loitar, frear que o Estado español este vendendo armas a Israel,
que son armas que se utilizan contra o povo palestino e que non cesen as relacións internacionais. Cris Fernández, grazas. Xosé Luis Armesto, que Pois- pensamos do que estábamos a escoitar? Pois mira, primeiro, orgulloso do estudantado da Universidade da Coruña. Como comentou Cris ahora, as concentracións no campus del Viña empezaron no mes de outubro. No mes de decembro, o Consello de Goberno da Universidade da Coruña emitiu un comunicado solicitando alto fogo o fin da invasión de Palestina e o apoio ás resolucións da ONU e a Corte Penal Internacional para investigar os crimes de guerra e de lesa humanidade. Tamén na Universidade da Coruña se fixo unha cadea humana no mes de marzo para protestar e acabar con este xenocidio. Entonces, orgulloso da Universidade da Coruña, orgulloso do estudantado da Universidade da Coruña e, como decía Cris, aquí non hai bandos, aquí solo hai que pelear e seguir reivindicando para que isto remate, un alto fogo inmediato, rematar co xenocidio e cumplir cas resolucións das Nacións Unidas. En o que ten que ver con esa confederación de rectores? A ver, a CRUE, a Conferencia de Rectores das Universidades Españolas, está formada por todas as universidades públicas e a maioría das universidades privadas. E os comunicados da CRUE son sempre moi froito dunha negociación ardua moitas veces, porque hai moitas sensibilidades, moitas formas de opinar. Pero eu penso que un paso adiante que a CRUE se manifeste para rachar as relacións cas universidades que non condenen claramente este xenocidio. María Aparicio. Sí, yo creo que como bien ha indicado ahora Ernesto, evidentemente estamos hablando de algo que implica y que involucra distintas sensibilidades y muchas veces pues es muy difícil sacar pues comunicados que contenten a todas, con lo cual al final a lo mejor se sacan comunicados pues un poco más light de lo que alguien o en función del posicionamiento que tenga cada uno pueden sacar, pero lo importante yo creo en este caso es que sí que hay un punto común de querer un alto al fuego, de que acabe el asedio al pueblo de Gaza, al pueblo palestino. Yo en mi época de universitaria, ya hace mucho tiempo, sí que viví como los estudiantes realmente sí que tienen sangre en las venas, por decirlo de alguna manera, y sí que luchan por ideales, ¿no? O por lo que piensan, por causas, sí, por todo tipo de causas. Ideológicamente a lo mejor unas encajan más en una ideología y otras en otra, pero yo creo que sí que es importante que en este punto pues los estudiantes estén a favor pues esto de manifestarse y de estar todos unidos con respecto al alto al fuego contra el pueblo palestino. Ahora, yo lo que no me gustaría es que por parte ni de los estudiantes ni de por cualquier manifestante con respecto a esto. Yo creo que sí que hay una unidad a nivel mundial, estamos hablando a nivel global, de que haya un alto al fuego, pero lo que no puede significar de ningún modo es una defensa a jamás este alto al fuego. Con lo cual, yo creo que esto sí que que tiene que quedar de manifiesto, que una cosa no debe de conllevar la otra, y a ver si que es cierto que vemos un alto al fuego y acaba esto. Yo ahí sí que no estoy de acuerdo a lo mejor con Cris en el punto de las embarazadas, que se matan 2 pájaros de un tiro. Me parece unas palabras un poco fuertes, ¿no? Y lo que sí que tiene que acabar es esto de una vez, porque que acabe este asedio ya de una vez. Estamos hablando de un genocidio, con lo cual, bueno, Mercedes. Bueno, yo lo que destacaría en primer lugar es que afortunadamente tenemos una buena salud en la universidad como removedor o removedora y contenedora de conciencias, que yo creo que es parte del aprendizaje que las personas jóvenes deberían obtener en la universidad, y que eso nos lleva a otros escenarios que hemos vivido en cualquier época y en cualquier momento en el que las distintas generaciones han pasado por la universidad, y por lo tanto ese removedor de conciencia seguramente en algún caso genera incomodidad social y en otras apoyo social,
que es necesario para que se visibilice a la juventud como motor de cambio y también para que esa especie de run run que yo vengo escuchando en los últimos tiempos por gente sobre todo de mi generación o mayores de ay no volveremos a hablar otra vez del mismo tema de Gaza y tal. No, es que por desgracia es algo que mientras no se detenga hay que seguir hablando de ello y a mí me hace sentir muy orgullosa el que gente joven ponga todos los días encima de la mesa el que se hable de eso y que remueva las conciencias y que la universidad sea un motor también para ello. Entonces yo me quedo fundamentalmente con eso y por supuesto podrás o no compartir algunas de las opiniones que se expresen por los distintos colectivos o por las distintas personas que estén allí, pero es un hecho objetivo el que se está produciendo una situación de un genocidio. Entonces yo creo que eso no admite mayor discusión que tiene que frenar. 42 minutos que pasan de las 12. Y en esta mañana de viernes, en este 10 de mayo, estamos pendientes de la fachada marítima. Es la noticia tras esa reunión entre el presidente de la Xunta de Galicia y la alcaldesa Inés Rey. Tiene toda la información Fernando Becerra desde Radio Galicia. Fernando, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues la noticia es que esos convenios de 2004 se dan por superados y se trabaja ya en un nuevo marco jurídico para ordenar todo ese espacio marítimo. Es lo que han acordado esta mañana en la reunión aquí en Santiago, tanto la alcaldesa como el presidente de la Xunta. Y lo más inmediato es que ya a finales de este mes de mayo se va a celebrar una nueva reunión, en este caso a 3 bandas. Además del Ayuntamiento y de la Xunta, habrá representantes del Gobierno central para empezar a trabajar en los detalles. No se ha avanzado hoy si la creación de un consorcio será la opción preferente. Eso sí, la alcaldesa Inés Rey ha incidido en que el objetivo es doble: garantizar la titularidad pública y también los ingresos necesarios para la viabilidad del puerto. La regidora le ha trasladado a Rueda su proyecto para transformar por completo la fachada portuaria, lo que ha denominado fase cero. Queremos iniciar este proxecto de desenvolvemento da fachada marítima da Coruña cunha fase cero que consistirá na reforma e remodelación do espazo urbano entre a Rúa Compostela e a Avenida da Mariña na Coruña, os cantóns, a porta de entrada ao porto interior cun proxecto respetuoso co patrimonio, cun proxecto de gran calidade urbana. Inés Rey ha destacado la buena sintonía con el presidente de la Xunta, habla de mano tendida y máxima lealtad institucional para desenvolver un proyecto a 10 años vista. Por su parte, Alfonso Rueda ha agradecido las ideas claras de la alcaldesa y ha apelado a la coordinación entre administraciones. Los grandes proyectos, como este de la fachada atlántica, dice Rueda, tienen que ir bien encauzados desde el principio. Bueno, pues ahora hai enorme oportunidade na cidade da Coruña de que se xa todo o contrario, con toda esa liberación, e o que hai que facer e as cousas venden do principio con vos plantexamentos inteligentes que sean viables tamén. Como decimos, lo más inmediato, ya a finales de este mes, una nueva reunión. Gracias, Fernando. Buenos días. Vamos a escuchar ahora a María Aparicio con las noticias, con lo que tiene que decir sobre lo que ha escuchado. Sí, hombre, esto es un poco la continuación, ¿no?, de lo que hablábamos el otro día, del plan estratégico de la ciudad de La Coruña 2030-2050, que dentro de ese plan estratégico pues estaba encuadrado pues este diseño de la fachada marítima de Coruña como un punto pues importante, lo hablábamos. Y hablábamos como punto fundamental de partida para ese desarrollo de que tenía que haber una coordinación entre todas las administraciones públicas que intervinientes en el tema. Al final, esto no deja de ser la primera puesta en escena de ese acuerdo y de esa concordancia. La verdad que da gusto escuchar a distintas administraciones públicas de distinto color político pues hablar con esta cordialidad y con tanto acuerdo entre todas. Ojalá que este sea el primer paso, que seguro que lo será, porque es que es un tema que no se puede obviar de ninguna manera, que es algo que tiene la ciudad de La Coruña por delante y ojalá que esta misma esa misma cordialidad, ese mismo punto de acuerdo que acabamos de escuchar de los dos representantes, tanto de Inés Rey como de Alfonso Rueda, pues que continúe y sobre todo para el beneficio de todos los coruñeses. Y ahí es importante también
la postura del Gobierno central respecto del puerto de La Coruña, a ver si se puede llegar a algún acuerdo, ¿no?, con respecto también al tema de la deuda. Mercedes Sierra. Sí, a ver, respecto al tema de la deuda, bueno, yo sigo insistiendo que en otras comunidades autónomas, con otros puertos, como ocurrió en Valencia, pues se condonó la deuda, por lo tanto deberíamos de intentar que se buscara una solución similar. Lo que desde luego parece que está descartado es esa descabellada idea de construir bloques de viviendas a lo loco en los muelles de Batería y Calvo Sotelo. Y bueno, y si no podemos llegar a unas deudas que sean, bueno, pues la condonación absoluta, el sí, por lo menos la búsqueda de otras opciones ingeniosas o imaginativas, que en definitiva lo que sí permitan es que el espacio sea un espacio público, porque bueno, hay un estudio de la Universidad de La Coruña en donde se planteaba el soterramiento de los viales y el establecimiento de zonas verdes o de establecimientos de centros de salud y otras dotaciones públicas, que a mí me parece que teniendo como tenemos esta fachada marítima y esta necesidad de tener espacios públicos es lo que tiene que ser el faro y guía. Tengo ciertas dudas de lo que se deduce de la conversación de la rueda de prensa de qué es exactamente lo que ellos llaman ese punto cero por el que se va a empezar, porque no entiendo muy bien por la ubicación qué es lo que se quiere hacer. Supongo que nos lo explicarán con más detalle. Y también planteo el que, bueno, hemos pasado por varios gobiernos y no se ha terminado, a pesar de estar licitado, a pesar de que se suponía que existían los fondos para ello, la parte del paseo que falta entre el Faro de Oza, la playa de Oza, hasta el pasaje, lo cual creo que, bueno, igual también habría que pensar que tendría que empezarse por ahí, porque ahí sí que no tenemos las mismas limitaciones que tendríamos en otros espacios de Coruña y al final no deja de ser una parte de la fachada marítima que ayudaría a que los ciudadanos tuvieran mayores espacios, mayor continuidad en el carril bici, etcétera, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, recibir en positivo esta noticia. José Luis Armesto. Bueno, positivo, claro que sí. Pero eu destacaría o primeiro que saliu no corte, abandonar o acordo de 2004. Sí. Eso é fundamental. Fundamental. Para avanzar. O Concello da Coruña, por unanimidade, xa o tiña claro, as tres forzas políticas que existen no Concello estaban de acordo e agora que o presidente da Xunta e a alcaldesa pois ratifiquen ese abandono dese acordo e empezar desde cero é importante. Outra cuestión fundamental, que o solo sea público e para a dotación de toda a cidadanía e que se evite, que se impida a especulación urbanística que en algún momento se pudo plantear. E terceiro, que as tres administracións, a local, a autonómica e a estatal, se coordinen, colaboren, ben sexa en forma dun consorcio ou a forma que consideren máis oportuna, porque tamén a administración central, que a titular dos portos do Estado, que titular de Renfe, que ten a estación de San Diego, ten moitas competencias e tamén temos o tema da débeda, que tamén hai unanimidade en que hai que condonalo ou buscar unha fórmula de como se soluciona ese tema. Daquela, si eso é así e avanzar en esa liña, pois estamos de noraboa e sempre que colaboran e cooperan as administracións, sempre funciona moito mellor que cando actúan de outra maneira que non desexamos. Ainda vos quero plantexar outro tema, pero antes deixademe que escoitemos a aventura de Xulio Ferreiro, que sei que vos gusta poñer vos os cascos para escoitalo. A historia e o desenvolvemento de Los Ángeles dende mediados do século XIX está moi unido á especulación inmobiliaria. O rápido crecemento da cidade e a necesidade de asegurar vivendas e infraestructuras para unha poboación en aumento formou o caldo de cultivo perfecto para que emprendedores fixesen rápidas fortunas, modificasen a apariencia da cidade e fosen claves na gobernanza da mesma. Unha non moi coñecida pioneira nestas lides chamábase Biddy Manson. Nacida en 1818, probablemente en Mississippi, Bridget naceu esclava e sen apelido. Despois de pertencer a diversas familias de Georgia e de Carolina do Sur,
o último dos seus propietarios, un misioneiro mormón chamado Robert Smith, emprendeu o camiño ao oeste, primeiro a Utah e posteriormente a California. Máis de 8.000 kilómetros que Mason parece ser fixo camiñando mentras exercía como matrona e cociñeira da expedición. Cando se estableceron en California en 1851, o Estado, xa incorporado á Unión, non recoñecía o esclavismo. A pesar disto, durante varios anos, Mason e a súa familia seguiron sendo retidos polos Smith. Só cando estes, por medo a perder todos os seus escravos, quixeron dirixirse de novo a Texas, o xerif do condado de Los Ángeles tomou a estes baixo a súa protección e Mason conseguiu que un tribunal recoñecese a súa liberdade. Para poder decretar esta, o xuíz Benjamin Hayes evitou aplicar a lei de California que prohibía ás persoas negras declarar contra os brancos en xuízo, entrevistando aos antigos escravos no seu despacho en lugar de na sala de vistas. A partir de aí, Mason, cos beneficios que foi conseguindo do seu traballo como enfermeira e matrona, investiu en diversos terreos no que hoxe é o centro de Los Ángeles, sendo unha das primeiras propietarias de raza negra da cidade. As plusvalías conseguidas coas sucesivas ventas convertérona nunha das persoas máis ricas de California. Estímase que a súa fortuna chegou a ascender ao equivalente de 10 millóns de dólares actuais. Parte deste diñeiro investiu en obras sociais como a primeira escola para nenos negros ou a primeira igrexa metodista africana de Los Ángeles, converténdose nunha recoñecida líder da comunidade. A súa historia pode verse hoxe nos muros do parque que leva o seu nome, en pleno centro de Los Ángeles, nunha parcela que seguramente formou parte do que foi, no seu momento, un singular imperio inmobiliario. A mirada de Xulio Ferreiro, esa outra parte do mundo, Xulio Ferreiro, que esta fin de semana estará ben pendente do que pasa nesta, co Básquet Coruña, co Deportivo. Non sei como lo estáis vivindo vosotros, toda esta previa. Estamos todos un poco locos y un poco espesos y de todo, porque los nervios pueden con nosotros, Mercedes. Pues en mi casa lo que se siente es que casi no se atreven ni a mirar. Entonces, como además, la más fan de la casa, que es mi hija la pequeña Marta, pues no podía estar este fin de semana en Coruña, decía, bueno, mamá, por lo menos no voy a pasar el sufrimiento de ir al estadio y de ver esa... Porque, bueno, realmente estuvimos hace 15 días en el último partido y fue un bajón tan grande el ver que perdían en el último minuto, bueno, que empataban y por eso, bueno, pues como siempre con cierta, no diría escepticismo, pero sí tranquilidad y no venirnos muy arriba, ni en un caso ni en otro, para que después no tengamos que alargar el sufrimiento y ojalá que este fin de semana pueda culminar el que efectivamente el Depor se clasifique definitivamente ya como para el ascenso y que el básquet, bueno, con esos cambalaches que hay que hacer, pues que gane su partido y veremos a ver qué pasa con el resto, pero que por lo menos tengamos las alegrías. A mí me da igual que sean este fin de semana o el siguiente, pero que lo sean, que al final lo sean. Me avisa Javi que nos tenemos que ir. Ernesto, bueno, lo siento un montón, pero es que tenemos que escuchar a Adrián Candal precisamente con esto. ¿Estáis nerviosos vosotros? Tanto como eso non. Pero sí preocupados por lo que pueda pasar. Ay. Sí, no, y además viviendo pues momentos que recuerdan otros, ¿no? De ilusión, de prudencia, sí, pero de mucha ilusión para volver a donde tenemos que estar y que el básquet también esté donde tiene que estar. Venga, pues nos encontramos la semana que viene. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Pues acabamos de escuchar las sensaciones que recorren el cuerpecillo de los tertulianos y vamos a saludar ahora a Adrián Candal a ver cómo está él. Hola Adri, muy buenas. Muy buenas, Teba, ¿qué tal? Con la emisora engalanada ya de blanquiazul y de naranja. Sí. Vámonos primero a ese primer encuentro crucial para el Leima Básquet Coruña en el día de hoy. Sí, a las 9, cita con la historia absoluta, en la que tenemos hoy ver nuestro deporte. Lástima que sea tan lejos en Melilla. Ya tenemos allí, por supuesto, al equipo de Diego Epifanio, el equipo naranja, que bueno, como hemos repetido durante toda esta semana, están a un paso de hacer historia y lo tienen en su mano, porque las cuentas, en resumen, las vamos a volver a recordar, son bien fáciles. Si gana el equipo de Diego Epifanio, el Básquet Coruña hoy a Melilla a las 9, partido que además se verá por la TVG 2, por lo tanto, bueno, pues es una buena noticia también para los aficionados. Pues si ganan, serán equipo de ACB, pero también serán equipo de ACB, aún perdiendo, si se da una de estas circunstancias. Una, que no gane San Pablo Burgos, que juega
su partido en una cancha complicadísima como es la de Alicante, donde ya perdió el Básquet Coruña hace unas semanas, y también, independientemente, la otra vertiente también sería equipo de ACB, perdiendo, insisto, el Básquet Coruña, si, por ejemplo, Lleida gana también su partido a Menorca. Así que son 3 balas que tiene el Básquet Coruña y una cuarta que sería, y yo creo que también es muy importante y a tener en cuenta, el rival de hoy, el resultado le importa a un bledo para sus aspiraciones de salvarse. Es un equipo que está en puestos de descenso, pero que depende de lo que haga otro equipo, que sería el Castellón. Es decir, Melilla le da igual ganar o perder ante el Básquet Coruña. Será equipo del Éboro la próxima temporada, si pierde en este caso Castellón. Entonces, en esa balanza de importancias y de conexión, intensidad, llámale como quieras, ahí desde luego no tiene que haber duda y tienen que salir a comerse el mundo los de Diego Epifanio, que vamos, ya han hecho historia hasta el momento, congregando además a tantísima gente al mundo del baloncesto. Cuando se dice, ayer lo hablamos con Antoni Daimiel, que es una eminencia absoluta, como sabes, en el mundo del básquet y del periodismo deportivo. Cuando se habla de si una ciudad es o no de baloncesto, bueno, pues Coruña siempre lo ha sido, no ha tenido ningún equipo en ACB, y está a puntito y luego pues todos enchufados, ¿eh? A ver qué ocurre, 9 de la noche, insisto, pues con una fanzón además que he preparado allí en la explanada de Riazor, para que la gente se acerque a vivirlo. Recordamos que es allí donde también se van a concentrar el domingo todos aquellos deportivistas que no tengan entrada para ese choque ante el Barça Athletic. Vámonos a por el posible ascenso del Depor, ya me pongo nerviosa. Sí, es que vaya nervios, qué chulo está nuestro balcón de Radio Coruña, toda la ciudad. Ayer hablamos con Juan Agrelo con su tienda en la Plaza del Lugo, nos decía que la gente está agotando las banderas blanquiazules, esas telas, pero que muchos, fíjate cómo es la sociedad coruñesa, cómo somos los gallegos, muchos las tenemos guardadas todavía y no las sacan hasta quizás el domingo, el sábado por la tarde, por eso del malfario, a ver si va a dar mala suerte. De hecho, durante toda la semana, mira, hablamos el otro día con Marchena en la radio, que fue el autor del gol del último ascenso del Depor hace ya una década. Hablamos, pues con gente en otros medios de comunicación, por ejemplo, en La Opinión, los compañeros de Carlos Miranda y el resto de los compañeros hablaban con Salomao, con Bruno Gama, y claro, la gente mucho decía, qué mal Fario, ya estáis tocando la mala suerte, esto va a salir mal. Claro, que la gente ya tiene miedo, están sacando los ajos, y esto, como ha salido mal tantas veces, pero mira, yo te digo una cosa, no tiene por qué salir mal, este es el año, la plantilla del Depor está pensada para ese ascenso, es una plantilla de grandes competidores, a nivel psicológico, fíjate que ayer incluso se han permitido el lujo, entre comillas, de bajar el pistón, de tomárselo como relax, con su barbacoa, su churrascada, sus entrenamientos, juegos, como te contaba ayer, y hoy están dándole muchísima caña. Yo creo que este año tiene que ser, y el Depor además, Teba, a diferencia de otras ocasiones, juega con red, es decir, que si sale mal, por lo que sea, esperemos que no, saldrá el líder de esta jornada y saldrá el líder a falta de 2 para el final. Así que este domingo podría ser, yo creo que va a ser, una victoria del Depor, incluso un empate no sería malo, pero una victoria dejaría al conjunto blanquiazul por fin en el fútbol profesional después de 4 años, que ya te digo yo a modo resumen que se han hecho largos, lo siguiente. Lo sé. En lo que tiene que ver con nuestra programación, hoy tenemos Coruña Deportiva, pero hay cambios en carrusel. Sí, pues Coruña Deportiva que como siempre 3:20, con esa última hora, con la afición, con los protagonistas, con Imanol y Diáquez que hablará en un ratito, pendientes de Chimo Navarro. Las sensaciones parece que son buenas, a ver si las confirma el míster y si está o no en esa citación. Y luego carrusel, como dices, ya el domingo. El domingo vamos por partes, porque estamos preparando con Isabel Bravo una Coruña Opina también pensado en el mundo del deporte, en esa repercusión social, en esas movilizaciones que van a estar desde las 5 de la tarde ahí así todas las peñas a la gente a las puertas del estadio. Va a ser un recibimiento espectacular que va a hacer que cambie también los hábitos del deporte, que habitualmente van por su cuenta al estadio, van a ir en el autobús y va a ser, bengaleo, va a ser una fiesta absoluta. Y luego, como dices tú, carrusel, normalmente empezamos media hora antes del partido, pues en este caso 1 hora antes, a las 6 de la tarde. Estaremos en el 97.6 de la FM, 1080 de la onda media, le pides a Alexa que te ponga el Depor y nos escucháis a nosotros, la web de la SER, de Radio Coruña, en la aplicación, en YouTube, que muchísima gente nos sintoniza y nos pone a través del canal de YouTube, desde las 6 de la tarde y hasta lo que dure, lo que tenga que ser. Es la 1, son las 12 en Canarias. Recta final de campaña de las elecciones catalanas y últimos discursos de los candidatos después de que Junts y Partido Popular hayan forzado la cancelación del último debate que tenía que haberse celebrado esta mañana aquí en la cadena SER. Uno de los últimos actos de campaña es el que acaba de realizar el candidato de Junts, Carles Puigdemont, en Francia. Enseguida iremos al sur de Francia,
pero en los últimos actos está también el del Partido Popular. Su candidato Alejandro Fernández y líder nacional del partido acaban de visitar una bodega. Alberto Núñez Feijóo insiste en los mensajes de la campaña y habla de la candidatura de su partido como el fin del procés. Sin duda, estamos convencidos de que el Partido Popular de Cataluña es un giro de 180 grados a la política del procés y a la política socialista, cuyo objetivo no es Cataluña, sino los problemas personales y la debilidad política del secretario general del Partido Socialista, el señor Sánchez. Mar critica la visita que realiza hoy el ministro de Exteriores a Washington, el encuentro en un par de horas con su homólogo en Estados Unidos. Enrique Santiago, de Izquierda Unida, urge el reconocimiento del Estado palestino. Parece ser que se ha decidido ir a pedir permiso a Estados Unidos. Pues muy bien, pues podían haber ido antes a pedir permiso. Pero vamos, aunque Estados Unidos no dé el permiso, nuestra posición es que hay que reconocer ya el Estado de Palestina, que había que haberlo hecho antes, que España es un país independiente, que tiene que velar por su soberanía y que su política exterior tiene que ser una política que anteponga el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional. De las reacciones a la OPA del BBVA al Sabadell, el Partido Popular ha pedido esperar a lo que digan los reguladores, mientras su líder en Valencia, el presidente Mazón, ha sido contundente rechazándola y hablando de concentración bancaria. Y al margen, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que carga de nuevo contra el gobierno. Como está atacado porque utiliza la política de manera insensata para sus intereses en el tramo final de campaña, inmiscuirse ahora sí en estas decisiones de los bancos simplemente para contentar a su mallogrado candidato Illa aquí y hacerle el caldo a los nacionalistas. No se puede jugar y entrometerse en la banca ni en la empresa solamente para que al gobierno de Sánchez se les dé unas horas más de respiro. No podemos funcionar así en España ni lanzar esa imagen al mundo. Y vamos ya al sur de Francia. Decíamos que uno de los últimos actos de campaña es el que acaba de realizar el candidato de Junts, Carles Puigdemont. Habla de unas elecciones que servirán, dice, para dar un mensaje a Europa de que no se han rendido. Allí está el enviado especial de la SER, Xavi Abelló. Buena tarde. Hola, buenas tardes. Sí, Carles Puigdemont ha asegurado que las del domingo serán unas elecciones históricas porque marcarán el retorno de la presidencia de la Generalitat a casa, dice, y que esto supondrá el reinicio de un camino que no se debería haber abandonado. Pide el voto para que Europa sea consciente de que no se han rendido. No s'entendria a Europa que en aquestes eleccions els catalans diguéssim que no, que fem un gir de 180 graus. El vot d'aquest diumenge ha de servir per dir a Europa i al món que som aquí, que continuem No se entendería que dijéramos que ahora hacemos un giro de 180 grados, dice Puigdemont, sino que seguirán de pie, asegura, para seguir construyendo el sueño de la independencia. El giro de 180 grados del que escuchábamos antes ha hablado también el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El 40% de los jóvenes de entre 15 y 29 años no ha recibido ninguna recomendación sobre cómo comportarse en Internet o sobre seguridad en el entorno digital. Son los resultados de una campaña de seguridad y uso de Internet entre niños, adolescentes y jóvenes. Ana Corbatón. Un tercio de esos chicos y chicas no habla con nadie de lo que hace en Internet y el 66% considera que el tiempo que pasa conectado es excesivo, comportamientos que se han convertido en la principal fuente de conflicto dentro de las familias. Beatriz Martín Padura es la directora general de FAD Juventud. Lo importante es la educación y el acompañamiento. Prohibir no siempre es la solución, aunque es necesario a ciertas edades. Y por último, en el acompañamiento no están los progenitores solos, sino también necesitan el apoyo de otros actores. Los educadores, los políticos, los creadores de contenido y las propias plataformas, dicen desde FAD Juventud, son junto a la familia quienes deben garantizar un entorno digital seguro y saludable para los jóvenes. España es el país europeo en el que menos ha aumentado el gasto en alimentación, aunque al mismo tiempo es el tercer país que más percepción tiene de la inflación. Son los resultados de un informe de CETELEM. Información de Carlos Sevilla. Sí, según este informe, el 60% de los consumidores españoles han incrementado su presupuesto para alimentación en el último año. Es el porcentaje más bajo de los 10 países europeos analizados. Además, España es el tercer país donde más se percibe un aumento significativo de precios. El 65% de los encuestados dice haberlo notado. Eso sí, son 5 puntos porcentuales menos que el año pasado. El estudio también revela que los españoles están entre los más pesimistas en cuanto a la situación económica de su país y se sitúan
sitúan en la media europea si se les pregunta por su situación personal. Terminamos con la información del deporte. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Acaba de terminar la rueda de prensa de Carlo Ancelotti antes de recibir mañana sábado al Granada y el técnico italiano ha dicho que en estos partidos de Liga va a dar descansos a algunos jugadores hasta la final de la Liga de Campeones, final para la que es duda Tchouaméni por lesión y partido para el que no ha decidido todavía quién va a ser el portero, aunque dice que Courtois va a jugar para ir sumando minutos en Liga, pero no asegura que Lunin vaya a ser el titular. Ha añadido que Bellingham está bien y que va a ser uno de los jugadores que esté en las rotaciones y ha respondido así cuando le hemos preguntado por si Vinicius está para ganar ya el Balón de Oro. Bueno, hoy nos entrega el Balón de Oro, creo que Vinicius lo está haciendo muy bien, le falta poco, faltaba un otro partido, la final, después tiene la Copa América, creo que está muy cerca, creo que se termina bien con la final, con la Copa América también, creo que puede ganar. Recordemos que el Madrid no va a recibir la Copa por el título de Liga mañana contra el Granada, lo ha declinado por si acaso el Granada bajaba mañana en el Bernabéu, aunque la celebración con la afición va a ser este domingo. Además, hoy comienza la jornada primera con el Alavés Girona a las 9 y en segunda con el Burgos Eldense a las 8:30. Y en baloncesto tenemos la penúltima jornada de la Liga ACB con el Valencia Real Madrid y el Barça Unicaja, partidos por la lucha por el título, y por abajo se juegan el descenso Obradoiro, Granada y Breogán. No puedes elegir qué tiempo hará el fin de semana. Pero sí. Lo que se diga aquí no es vinculante. No, sí, vinculante, está grabado para la posteridad. ¿Con quién pasarlo? Vamos a uno de los momentos más tensos de 2000. En A Vivir que son 2 días, elegimos compartir contigo otra forma de mirar y ver la actualidad. Levadura con más de un 50% del ADN sintético, no lo entiendo. Nuestra inagotable curiosidad, el conocimiento. Te agradezco mucho la conversación, Isabel. Y según te oí hablar, estaba pensando. Y la conversación. En A Vivir que son 2 días, elegimos entendernos. A Vivir que son 2 días con Javier del Pino. Cadena SER. 100 años de radio. En momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros volvemos en 1 hora y en tiempo de hora 14 con Laura Gutiérrez. La información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio. Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER Galicia. Hai un galego na Lúa. Aquí galloso no ano 2324, dende a superficie da Lúa. Boas noites. Combo inmortal. Ven a R con Netflix e Amazon Prime incluídos e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445, tendas R ou en r.cal. R. Boemos. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos gambón grande, kilo 8,75 €. Naranja a granel, kilo 80 céntimos. Jamón cebo boadas 50% raza ibérica, pieza de 7,5 a 8,5 kilos, 99 €. Y azúcar blanco, paquete 1 kilo, 1,39 €. Gadis, en confianza. Oye, tú que eres pintor, ¿sabes por qué los del mundo del pintor ahora dicen que tienen el poder? Sí, claro, que ahora venden Caparol. ¿Y eso qué es? Pues Caparol es una marca alemana de pinturas eficientes de última tecnología que descubre todo el poder de las superficies. Ah, ¿entonces el mundo del pintor ya no vende y versa? Sí, por supuesto. Siguen teniendo la calidad y variedad de siempre al mejor precio. El mundo del pintor, 24 tiendas en Galicia, las de siempre. Que no te lo pinten de otro color. El poder solo en el mundo del pintor. Claudio, súper cerca de ti. Superprecios de cercanía en el especial Elige Galicia. Queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina 650 gramos, 5,79 €. Detergente líquido Discipline Marsella 30 lavados, 2,59 €. Súper nuestro y súper bueno. O 15 de maio en Pontevedra, 11ª edición dos Premios Martín Codas da Música. Se faz música en Galicia, estes son os teus premios. Organiza Músicas ao Vivo. Premios Martín Codas da Música.gal. Martín Kodax, toda unha cultura. Catarina e Lola, 2 mulleres, 2 séculos, un universo hipnótico, mulleres que curan, que posúen un don, son bruxas. A nova novela de Ledicia Costas é unha historia vibrante que explora a escuridade. Son Ledicia Costas. Pel de Cordeiro é a novela que sinto máis radicalmente miña. Pel de Cordeiro, o novo libro da Premio Nacional Galega, editado por Edición Xerais, xa en librarías. Te mereces ganar. Y con Gadis es muy fácil. Este mes sorteamos 40 aspiradoras fregona Dyson V15S de Tech Submarine. Una puede ser tuya.
Puedes participar del 3 al 29 de mayo por cada 20 euros de compra. Gadis, en confianza. Si presentas la declaración de la renta con errores, te arriesgas a multas y sanciones elevadas. Acude a un gestor administrativo para hacerla con garantías y con el mayor beneficio para tu bolsillo. Somos más de 500 despachos colegiados en Galicia. Infórmate ya en el 981 22 74 58. Con la renta, no vayas a ciegas. Es un mensaje de gestores administrativos de Galicia. Hoxe en familia, pensa ben e acertarás. Cóbado de porco 3,95 euros o kilo. E ameixa babosa malla 500 gramos 7,95 euros unidade. Familia é máis fresco. E máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro. Aitana, Juanes, Vetusta Morlar de Bogotá, Joel López, Carlos Arnés y muchos más al ritmo de las cocinas de chefs como Pepe Soya, Javier Olleros o Begoña Rodrigo en el Festival Portamérica. Del 4 al 6 de julio en la Azucreira de Portas, Pontevedra. Abonos y entradas de día solo en portamérica.es. ¡90 aniversario! Radio Coruña Cadena Ser. La 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Deva Chacón. Moito no por son máis rico do cemiterio. Non vale parar, hai que aspirar a máis. E a roda do traballo e do gastar. Se queres subir, has de saber baixar. Un milagre económico é safar. Cita coa música e cos directos como cada venres en Hoy por Hoy a Coruña, cita coa música esta tarde nunha nova edición de Agora Son que ten como protagonista a familia Camaño. Este 10 de maio, hoxe ás 9, Normalización Lingüística vole organizar o concerto Agora Son en colaboración coas bibliotecas municipais da Coruña que xa deren entradas durante toda esta semana. Familia Camaño que os queremos ven por aquí, o sabedes, despois imos escoitar xuntos e despois lle explicamos a Manuel Camaño que pasa con ese tema polo Hoy por Hoy a Coruña. Imos con el. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Manuel Camaño, moi bo día. Hola, bo día, que tal? Moitas grazas por convidarme. Bueno, moitísimas grazas a ti por estar connosco. Estamos emocionados por tervos hoxe no Ágora. Vos que tedes preparado? Pois mira, nós temos preparado un concerto especial, como sempre, témolo moi ben ensaiadiño. Bueno, podemos decir aparte que hoxe vai ser a primeira vez que toquemos este milagre económico, non? E que, claro, temos que dicir que o grupo por fin ten material novo e que se desfruta moito, un temazo, Sí, bueno, nós estamos moi contentos. A verdade é que eu creo que ainda non o probamos en directo, pero eu creo que vai a funcionar moi ben, non? E que pode acabar converténdose pois nun dos nosos temas así máis festexados. Pero xa tedes moitos, xa tedes unha boa ristra deles. No 2019 presentachedes o voso primeiro LP, larga duración, porque levades xa moito tempo, pero dende había que intentalo ata o de agora. Cal é o teu balance da trayectoria do grupo? Pois, a ver, nós levamos xuntos, levamos como 12 anos, non? O que pasa é que nos primeiros anos de vida do grupo adicámonos a facer outro tipo de traballos, non eran longos, eran máis ben EPs, non? Era de como máximo 6 cancións. Efectivamente, o noso primeiro LP, pois, creo que de 2019, sí, como ti ben dixeches,
E nada, agora vamos a ver se vamos a polo, este sería o terceiro, o anterior presentámolo en 2022, e agora pois vamos a por un terceiro, efectivamente. Ese primeiro que veu con moitos recoñecementos, terceiro mellor disco pola Mundo Sonoro en Galicia, mellor directo, para animar a xente que acuda esta noite agora mellor directo 2020 según Ondas Indies, dos nosos compis da Radio Galega, e finalista mellor álbum en galego polos premios MIN, eso que era curtiño. Sí, eso foi como a lei do mínimo esforzo, non? Buscamos en Google cantas cancións son necesarias para que sexa un LP, pero creo que son 7, fixemos 7 ou algo así, non me lembro, pero vamos, xusto quedamos no límite. Agora podemos disfrutar dese novo material. Dicía o comezo da entrevista que Normalización Lingüística en colaboración coas Biblios organizaba esta actividade para promover a lectura na nosa lingua, a escoita tamén, e no que ten que ver coa escoita, penso que moita parte do que se está a vivir na música en Galicia, nesas novas xeracións de música en Galicia, partiu de Tremendo Audiovisual e de ti, así que grazas por ser axente de dinamización cultural e de normalización lingüística tamén. Bueno, moitas grazas. A verdade é que esta outra faceta normalmente non lle dou moito bombo e tal, pero sí, é así. Non sei se son un axente do cambio, máis ben un axente libre do caos. Sí, bueno, pero aí estás bregando porque eses grupos como Fillas de Casandra, como a de Ninjures, pues estean agora, bueno, pues esa eclosión que estamos a vivir, porque é unha realidade, hai xente que está aí detrás e temos tamén que ser conscientes disto. Sí, desde logo. A verdade é que esta xeración toda que ven agora é un orgullo ver pois como fan música na súa lingua e como triunfan en diferentes estilos, e a verdade é que sí, para min é todo un orgullo. Falando deste novo material e voltando á familia Camaño, noutros momentos contáchedes coa produción e a grabación de Carlos Hernández de Los Planetas, los Enemigos ou Carolina Durante. Desta volta? Sí, efectivamente, o novo disco tamén o está producindo el. A verdade é que quedamos moi contentos e non podíamos pensar neste novo traballo sen Carlos. É unha persoa que tanto a nivel de coñecementos como a nivel humano é excelente. Fixemos moi boas vigas con el, eso tanto no traballo como a nivel de amizade, e vamos outra vez a por outro con el. E xemos escoitar algunha, bueno, a maiores deste milagre económico? Sí, o sea, temos xa máis material grabado, aínda temos que volver a gravar máis, non? Pero polo de agora, claro, a única que lanzamos é o Milagre Económico. Vai ter que agardar un poquinho para o novo material. Canto? No, a ver, xa te digo que xa temos rematadas algunhas, digo rematadas, incluso masterizadas. Entón, pois vamos a ver tamén o que demanda a xente. Se hai que lanzar algunha igual antes de verán, pois igual antes de verán. Se hai que agardar a despois de verán, pois despois de verán. A ver, temos lo que ver, ainda non está decidido. Bueno, polo momento imos disfrutar de ese directo que temos que asistir esta tarde na Agora. Imos rematar esta conversa con xuntos, porque para nós é moi especial este programa. Hai nada, noutra etapa recente o presentábamos dúas personas, era como a nosa canción, como se fóramos, bueno, pois namorados, pero non. Pero era o noso tema, claro, estamos moi agradecidos á familia Camaño e a Deleite tamén un pouco, non? Sí, desde logo, moitas grazas tamén desde aquí a Deleite, non? Porque foron eles quen financiaron esa grabación de xuntos que tantos, bueno, pois tantas alegrías nos dou, non? Facer esa versión de Juan Pardo. Outro grande, Sí, a verdade é que sí, é un gran compositor. hai que pensar, bueno, penso que ele está afastadísimo, pero poderíase facer algo por aí. Manuel Camaño, moitísimas grazas por estar connosco, e hoxe todo o mundo a desfrutar do directo de Familia Camaño mentras non chega ese novo álbum. Un bico forte. Un bico moi grande, moitas grazas.
Xuntos para gañar a vida día a día e hoxe e mañán tamén. Xuntos é que sintan todos que se van xuntiños, temos máis camiños para facelos ben. Xuntos non habrá quen poda, miña non querida, xo sabemos ben. Xuntos máis fortes, máis bravos, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos, e xuntos nos erros tamén. Xuntos como reis señores, cando fan o niño para se defender. Xuntos é que canten todos o cantar xuntiños, fai nos falta un mesto pro lume acender. Xuntos non habrá quen poda, miña na querida, xo sabemos ben. Xuntos máis fortes, máis bravos, xuntos máis ben. Tremendo temazo, por certo, que onte estivemos xuntos, que estivemos con Pablo Díaz Bouza por Sada, concello o que voltaremos o vindeiro xoves para festexar o Día das Letras Galegas. Pablo, un bico enorme. Hoy por hoy a Coruña. Deva Chacón. Oitavo Encontro Internacional acampa pola paz e o dereito a refugio sobre infancia e mocidade refuxiada. Falemos de solucións para impedir que se sigan pisando os dereitos da infancia. A reflexión é ben urxente. Do 7 ao 9 de xuño nos xardíns de Méndez Núñez da Coruña. Súmate. Consulta o programa en redeacampa.org. No, para sentirte en una nube no te tiene que tocar la lotería. Solo tienes que ir a Fama Living Coruña. Descubre nuestros sofás con auténtica sentada nube. Una nueva experiencia de comodidad en sofás con el mejor diseño y máxima calidad. Sofás con auténtica sentada nube. Solo en Fama Living Coruña. Calle Pose 28, zona 4 Caminos. ¿Buscas un coche de ocasión y no sabes qué elegir? Ven a Merenauto, concesionario Volvo en Coruña y Santiago, y elige entre más de 100 coches seminuevos seleccionados y garantizados. Tu próximo compañero de viaje te espera en Merenauto, Nacional Sexta, Perillo, Oleiros, Polígono del Tambre, Santiago y merenauto.com. Y para el estreno te regalamos un fin de semana en un hotel para 2 personas. Sí, no a la astenia primaveral, sí a la energía, sí a un buen estado de ánimo, sí al triptófano con Ashwagandha de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida, Naturtierra. Como xa saberedes, a vosa compañeira Paula Fernández leva desaparecida dende a noite de Entroido. A Sarxento Portas está aquí para facervos unhas preguntas. Quen de vos estaba na festa? A ver... E o tema de hoxe é... O efecto dos cogomelos alucinóxenos! Hostia, ese vídeo, tío. Que rulo. Enviado. Oi, Paula, queres unha estrela porno? Meteo Galicia informa de que as nevadas vanse intensificar. Tú és unha das mellores amigas de Paula. Comentouche se tiña algo que lle preocupase? Non, nada. Con este tempo, cada hora que pase é crucial para topala. Igual o vídeo xude saber o que lle pasou. Deixa de rayarte co do puto vídeo. O último en falar con el o día da festa fuches tú, mano. Non me acordo. Perran por Paula, hoxe chega aos cines As Neves, a primeira película da directora e guionista Sonia Méndez, onte foi a... Como xa saberedes, a vosa compañeira Paula Fernández leva desaparecida dende a noite de Entroido. A Sarxento Portas está aquí para facervos unhas preguntas. Quen de vos estaba na festa? A ver... E o tema de hoxe é... O efecto dos cogomelos alucinóxenos! Hostia, ese vídeo, tío. Que rulo. Enviado.
estrela porno. Meteo Galicia informa de que as nevadas vanse intensificar. Tú és unha das mellores amigas de Paula. Comentouche se tiña algo que lle preocupase. Non, nada. Con este tempo, cada hora que pase é crucial para topala. Igual o vídeo sen saber o que lle pasou. Deixa de rayarte co do puto vídeo. O último en falar con el o día da festa fuches tú, mano. Non me acordo. Perran por Paula, hoxe chega aos cines As Neves, a primeira película da directora e guionista Sonia Méndez, onte foi a preestrea. Sonia Méndez, moi bo día. Bo día. Que tal foi? Pois moi ben, a verdade. Sí, a verdade é que a xente parece que lle gustou moito. As críticas foron moi boas, houve moita, bueno, pois moita excitación para ben. Bueno, espero que sorprenda a mecha de que a xente se anime a ir ao cinema. Hoxe en 24 salas e despois, a partir da fin de semana que ven, a expansión é exponencial, tamén haberá máis, non? Eso depende das espectadoras, que espero Sempre que decimos. respondan, é verdad, o sea, todo vai progresivamente, pero bueno, saindo coas salas que saímos, a verdade é que estamos moi contentas. Sempre facemos hincapié no programa cando falamos con directores, con actores e demais que, bueno, a estrea moi ben, imos todos, pero tamén hai que manterse no tempo e non pasa nada por esperar e seguir recomendando que a xente vaya, non? Sí, é moi importante. A ver, chegar a facer unha película é moi difícil, pero despois a exhibición tamén é moi difícil. Eu a verdade que agradezo dende aquí as salas galegas que apoian, que decidiron poñer a película, que son moitas, e agora a peli é das espectadoras e teñen que ir ao cinema. Ademais, creo que, en serio digo, creo que unha peli que paga moito a pena ver en grande, e creo que unha peli que bastante, o sea, que é algo xeracional, diferente, que nunca se fixo en Galicia, o galla que Galicia se volque con isto. Por que pensas, por que dis que paga a pena vela en grande? Bueno, é que eso é o que decimos todas as directoras, eu sei, no? Pero é que é verdade, é dicir, unha peli moi inmersiva, que ten unha banda sonora alucinante, que vendo o sea, eu onte foi a primeira vez que a vin máis grande que nunca, digamos, que a experiencia foi alucinante, moi distinto ver así. E creo que despois coa comunidade da sala, e sobre todo para que non xa conten, é dicir, vai a ver a ti e vive a túa experiencia, despois xa podes recomendala a ti, pero non deixes que xa conten, víveo. É unha peli que necesita inmersión, que necesita estar cos rapaces, se estás na sala de cine, bueno, pois eu creo que é moi distinto, de verdade. O sea, e aparte creo que hai que vivilo, algo que hai que vivilo no cinema, sí. Levas a camisola para a xente que nos está a ver en YouTube tamén de As Neves, un lugar para perderse. Por que un lugar para perderse? Por que temos que visitar As Neves? Pois temos que visitar As Neves porque é un lugar destes lugares que onde parece que nunca pasa nada, logo pasan moitas cousas, sabes? Entón As Neves é un pouco así, porque é un filme que eu creo que é xeracional, creo que fala a diferentes xeracións, tanto os pais e nais como as fillos e fillas de moitos temas nos que ás veces non nos comunicamos correctamente ou non entendemos da maneira que eles entenden. É un filme que está feito dende o punto de vista dos rapaces e das rapazas, está todo o tempo con eles. A primeira, eu creo que dos primeiros referentes audiovisuais en galego para unha xeración nova é esta xeración en concreto, porque establece un diálogo moi interesante. Eu penso que despois de sair do cine, ainda que o filme está feito do punto de vista dos rapaces, etc., non é un filme completamente teen, nem moito menos. Creo que está aí entre está entre esos dos mundos, creo que é un filme moi interesante para ver cos teus fillos e despois falar con eles. O sea, creo que vai a establecer un diálogo moi interesante entre pais e nais e fillos e fillas e que pode ser moi productivo. E, bueno, logo porque pasa moitísimas cousas e é moi interesante. Claro, ti nos situas nunha vila galega de montaña, típico que todo o mundo se coñece, sabe quen é de quen, non? Na noite de carnaval, eses rapaces festexan. Acabamos de escoitar Hai cogomelos polo medio, non? Por primeira vez, e espertan cun temporal cousas que pasan, que suceden. Sí, pódese decir, esa é a premisa inicial do filme, é dicir, hai unha desaparición dunha das compañeras despois da festa e a partir de aí empeza este drama psicolóxico
con tintes de thriller, pero ao fin e ao cabo é un drama psicolóxico que o que sigue é a viaxe emocional de dous rapaces respecto á desaparición da súa compañeira. É un viaxe con eles, non? Sobre as súas emocións, respecto ao que pasa, se saben algo, se non, se sinten ben, mal, culpables, o sea, é unha viaxe con eles, e sempre con eles, é dicir, o mundo adulto está en off, non sabemos que está pasando, non, no mundo adulto, se non están eles diante, e aí tamén radica un pouco a originalidade, eu penso que da posta en escena da peli. E tamén é fermoso ver as súas emocións, e aí tamén imos encontrar como espectadores, somos máis vellos que eles e os somos, que hai diferencias entre o xeito de establecer as emocións, non? De reaccionar a certas cousas. A ver, eu, sin embargo, penso que como conectas coa peli, onte falábamos con xente que foi a preestrea da miña xeración, que somos que vivimos nunha xeración analóxica e despois nos pasamos ao digital, pero como locos, ¿no? Porque nos caeu de golpe e andamos aí con os móviles como locos, e falábamos un pouco de que o que pasa, o sea, as emocións vividas por estes rapaces son emocións que ti tamén viviches cando eras adolescente, aínda que non tiveras móviles, son emocións que se viven por primeira vez. Entón, nese sentido, conectas moito coa peli. Ademais, a peli ten unha premisa, como unha especie de premisa establecida, que o temporal vai facendo que progresivamente o mundo se volva analóxico, porque van perdendo todas as conexións e os asideros que teñen, non? Os móviles, a conexión a wifi, e ao final, de repente, o filme convertese como unha especie de filme analóxico, sin darte conta, estás rememorando tamén a túa propia adolescencia. E falando de adolescencia, e falando deses rapaces protagonistas que non tiñan a experiencia, non? Hoxe lía unha entrevista con unha das actrices principais, unha das protagonistas, e mencionaba toda a axuda que recibiron pola túa parte, Sonia. Bueno, axuda dille dirección de actores, non? Bueno, para ela, claro. Sí, a ver, foi un proceso moi fermoso, moi distinto o que traballar, obviamente, con actores xa consolidados. Como eu estive no outro lado, creo que entendo bastante ben, bueno, pues por onde poden estar pasando. Como tamén fun unha nena que foi unha actriz, o sea, que foi unha rapaza que empezou nova no audiovisual sen ter moita idea tamén, aínda que eu xa me formaba como actriz, creo que tamén os podo entender, pero o que fixen foi un casting moi exhaustivo, o sea, conseguir chegar a eles, que pudo pasar, pudo ser ben ou pudo ser mal, pero foi ben, e despois traballar moito con eles, e sobre todo traballar esas relacións de confianza e de amizade, e etcétera, pero eles son extraordinarios, tanto diante da pantalla como detrás, que era algo que para min era importante tamén. Fíxose moito traballo con eles. Eles sosteñen toda a película, o sea, cando a xente vai a ver a peli, darase conta que non sairía ben, obviamente tiña que haber neve, que tamén era un hándicap, pero traballar con rapaces noveles, e son 9, que sosteñan toda a peli, o sea, os dos protagonistas, obviamente máis, pero todos están moi ben nos seus personaxes, pois era un reto moi difícil, eles cumprirono con creces. Creo que vimos a ver nacer a xente que despois vai a dar bastante que falar no audiovisual galego. Dicía Sonia que onte foi a primeira vez que a viches ben grande, e claro, eles tamén. Entón, como están levando? Cales son esas sensacións que lles percorren o corpo das que seguro falaches con eles? Eles virona tamén na Fonsagrada, algúns deles no Festival de Málaga, non enteira, ademais, no festival non pudimos ver a enteira. Esta é a primeira vez que a ven como de gran cine, digamos, non además nesta sala que é unha maravilla. Bueno, pues cando acabou a peli moitos estaban chorando, o sea, que creo que lles gustou e lles emocionou, me imagino que ten que ser bastante impresionante, a mesa estaban con moitos amigos e tal, e porque tamén é un traballo, e isto gustoume moito falando con eles despois nos coloquios que houve tamén en Madrid, que fixemos unha preestrea aquí, que sí que se sinten identificados. Para min é un triunfo, o sea, creo que a peli podeche gustar máis, ou podes decir esta peli mola, non me mola ou tal, pero se conseguimos que eles non sintan que se lles está facendo un retrato visto dende arriba, dende un punto de vista que para nada se identifican, para min é un triunfo, porque eso era un dos primeiros objetivos do filme. Falanos desa experiencia, desa selección no Festival de Málaga. Pois, imagínate, non? Cando nos dixeron que estábamos en sección oficial de Málaga, unha película, unha pequena gran película, porque a min isto de película pequena tampouco me gusta decilo, pero, bueno, obviamente un filme con dirección novel, actores noveis, en lingua galega, etcétera, de repente estamos na sección oficial de Málaga, eso para nós foi un pulo moi importante, claro, e unha experiencia moi chula. Por que decides falar deles? Ven de varios sitios. Primeiro porque sempre tiven como na cabeza a tema de que faltaba un relato adolescente no audiovisual galego, faltaba algo que lles apele, o sea, non teñen unha serie, non teñen unha peli, non teñen nada, entón
para min era unha cuestión de responsabilidade como creadora audiovisual, o sea, era como que estes rapaces merecen este relato, e merecen na súa lingua, e que quede aí, sabes, que haxa algo que os apele, non? Porque é que é todo deserto, non? E pareceme bastante... Bueno, me parece que era unha cuestión de xustiza. Entón, esa era unha tema que eu tiña. Despois, outra era que obviamente me xeraba moita curiosidade estes contrastes entre mundos moi digitais, non? E mundos que aínda son moi analóxicos, non? Como era o de vivir cun móvil conectado ao universo de internet e con toda esa información, pero a vez salir a porta da túa casa e casi non o sea, e estar na natureza, na montaña. Por suposto, na película despois estableces unha premisa que progresivamente ilos desprovendo de todas estas tecnoloxías ata que é a adolescencia pura, é dicir, e aí están pechados, non, neses sentimentos porque xa non poden xogar a Play, non poden coller o móvil, non poden... Entón, de repente, isto é o sea, como un pequena bomba, non, que explota aí, pero eso é unha premisa da peli, pero para min era un pouco pues, esa curiosidade que me xeneraba este contraste entre mundos hiperconectados e mundos aillados, e tamén me fascina moitísimo no mundo destes rapaces que xa eu levo 10 anos facendo Carballo Interplay con Festival de Contidos Digitais, como son os protagonistas e os relatores da súa propia historia, porque eles estánse grabando, están facendo, están contando a súa historia e están seguíndose a sí mesmos. Nós, cando éramos adolescentes, eu podía levar na carpeta o mellor unha foto da revista X, pero os meus referentes eran referentes moi lenxanos e que eu nunca me podía relacionar ou que non tiña nada preto, no? E eles si o teñen e si que buscan os seus sitios, no? Eu, a mí me gusta isto, vou por aquí, etc. E a vez digo, eu vendo os seus móviles poderíamos saber como son, é dicir, os relatos están contándolos en primeira persoa, tanto polo que din como polo que ocultan, non? É dicir, tanto polo que como deciden presentarse ao mundo como deciden non presentarse ao mundo. O sea, a mí me parece moi interesante todo iso. E logo tamén había un punto de non demonizar as tecnoloxías, o sea, todo o tema dos móviles, etc. Si é certo que na peli hai un caso dun vídeo que se move, pero non é o tema central da película, non é un pouco establecer a pregunta tamén os adultos de que farías ti se te pasara algo así, ou se tiveras un móvil na tua adolescencia. Claro, cambiaron, non sei, cambiaron o uso dos seus móviles eles despois de facer a película? Pensas que se pode salir reflexionando sobre o emprego que lle damos? Eu penso que sí, que podes reflexionar sobre o emprego que lle damos, pero máis que podes reflexionar como un acto que non é un acto de maldade se pode convertir en algo moi dramático, ou como se pode crecer, sabes, algo que no momento non lle das ninguna importancia. Básicamente, o rollo é pensar antes de actuar, pero non solamente os rapaces, os adultos tamén, que estamos compartindo fake news, que teñen sabendo moitas veces, e que teñen consecuencias moi heavy, e que cambian os relatos, e que provocan cousas moi chungas, e nós tamén o facemos. Entón, imagínate se tes 16 anos, entón, estes son rapaces vos facendo cousas malas sin querer, e plantexa un pouco esa pregunta, de decir, claro, de repente compartes, e eso botáchelo ao mundo xa non ten control, non? E podes facer moito dano. Entón é un pouco como respirar e pensar e darse conta de que isto que tes aquí é unha ferramenta alucinante para o ben, pero tamén para o mal. É interesante tamén o que dis de poñernos todos, teñamos a idade que teñamos no seu lugar, porque que faríamos nós se tiveramos ese móvil, eso é importantísimo, e ás veces non nos lo preguntamos. Non, eu, por exemplo, sí que eles non están moito en redes, os rapaces da peli vía que ou non comparten tanto a súa vida privada como facemos os adultos, e iso é algo bastante, que nós temos un concepto de que eles están todo o día tal, non, eles utilizan, pues, mandasen mensaxes, etcétera, tal, sí, claro, teñen unha maneira de comunicarse distinta, que seguramente xenera, que non son eu quen de dicilo, pero, bueno, de alguna maneira creo que xenera falta de comunicación despois na vida real entre eles, e que o feito de comunicarse a través da pantalla fai que despois o mellor lles coste máis, non? Pero, claro, é que a realidade que lles tocou vivir. Isto é el futuro, amigos. O sea, quero decir, é absurdo loitar contra o que temos é que xestionalo. Sabemos que o ser humano ten a capacidade de facer ferramentas que son alucinantes, pero tamén que son moi autodestructivas se non as usamos con cabeza. Eu creo que unha ferramenta alucinante que todos usamos, pero que tamén ten un poder destructivo importante, e aí é como que nos temos que autorregular, pero eu creo que tamén é responsabilidade de cada un. Un rapaz de 15 anos estáse por formar, o sea, claro, sabes, é algo que digo, eu como cando se fala do tema da pornografía, que é unha cosa super heavy que está pasando cos rapaces novos, pero digo, sí, pero que despois non lle das educación sexual nos institutos, entón, que queres?
É que claro, digo, é que estamos contradecíndonos como adultos. Digo, estes rapaces necesitan que se lles fale desto con claridade. E necesitan cortafogo, o sea, que decir, claro, é que teñen acceso a burradas grandísimas que colgan os adultos e despois nós mesmos non somos capaces de sentarnos con eles a falar e explicarles, ¿no?, como funciona isto, ¿no? Entón creo que aí hai bastantes cousas que temos nos como adultos que reflexionar e non demonizalos tanto a eles. Interesantísima conversa, imaginade a peli, está o voso dispor nos nosos cines, hai que ver As Neves. Sonia, quero facer un pequeno oco para outra das túas pezas e creacións que se pode ver ademais en aberto na plataforma de televisión de Galicia, Poeta Analfabeta, sobre Luz Fandiño, que finou, que quero que nos fales dela e desa peza tamén. Pois, a ver, unha nova moi triste que Luz desnacera, como ela decía, pero, bueno, celebrámola, ela quería que fixéramos unha festa, o sea, que tivemos aí o noso momento para celebrala. Que vou a decir, o sea, para min foi un referente, é un referente, nunca vou a esquecela, sempre vai a estar en min, todo o que me ensinou e todo o que vivín con ela, e o bonito tamén é ter feito este documental que nos queríamos facer xustiza de alguma maneira e ahora todo o mundo pode achegarse á figura de Luz, aínda que ela non este en presenza, pero sigue estando, e a súa semente, que era o que la quería, está en todas nós, o sea, eu animo moito a xente. Tiempo de repasar redes sociales con David Iglesias. Atentos, por favor, porque esta voz el lunes no se va a repetir. Tenemos que aprovechar que hoy que no. la tiene. Bueno, no, la voz ya te digo yo que no la voy a tener. Otra cosa es Por que eso venga te digo. contento o triste, pero la voz ya te digo yo que no la voy a tener. Bueno, lo que sí que vamos a tener es Noites do Porto. Y ya tenemos primeras confirmaciones para septiembre de 2024. Vamos a tener a Mudhoney, ahí de fiesta de inauguración del Noites do Porto. Y los primeros que tenemos ya confirmadísimos para ese último fin de semana de septiembre son Bayuca y Carlangas y los Cubatas. O sea, Son va a todo estar todo beneficios. esto. Bueno, lo que tenemos este año es que, aparte de, evidentemente, la fiesta gorda en el puerto, vamos a tener también muchos conciertiños en la Jazz Filloa, en la Garufa, en la Mardi Gras, en Malte, en el muelle de Batería. Bueno, pues Que se ha expandido el festival. estamos ahí yendo noites do Seguiremos Porto, noites informando. das salas, noites de todo. ¿Pero qué más tenemos, David? Pues muchas cosas. Para el fin de ya, el Corufest, que empezó ayer, y hoy tenemos, por ejemplo, un encuentro literario con Nando López a las 7 en el Ágora. En Carral tenemos, uy, madre mía, qué rico esto, a festa do pan de Carral, que vai ser mañá e domingo, como vendió o nome, vai haber moito pan, pero vai haber moita festa tamén. Aparte teñen unha pantalla tamén para ver o Depor Ah, qué guai. o domingo. Estamos pola terra de Pablo Díaz Bouza. Claro que non paramos de recordar a Pablo Díaz Bouza, que cousas. Pois podemos ir á Casa da Cultura Pintor Llorens, como fomos nos ontes, pero ás 6:30 da tarde a ver magia con Joshua Kenneth, degustación de imposibles. También tenemos teatro en el Cuidadito. Rosalía. En el Rosalía tenemos Hasta que la muerte nos separe, a las 8:30. Y en el Fórum, otra obra de teatro, Canciones amarelas, flores tristes. Y conciertos, David. Pues de conciertos tenemos a la Orquesta Sinfónica en el Palacio de la Ópera, a Familia Camaño, como acabamos de hablar ahí en el Ágora Son. Tenemos Martín Otero Quintet en la Jazz Filloa. Tenemos en la Garufa un tributo a The Cure, U2 y Depeche Mode. Guapísimo esto. Y a Luis Fercán en la Mardi Gras. Ah, fíjate, que había estado por aquí. Chulísimo. Animamos a la gente a que Chulísimo, recupere chulísimo. esa entrevista, Luis Fercán en Tenemos la un viernes Mardi. chulo hoy, ¿Y qué tenemos? Tenemos un anuncio también. Tenemos un anuncio para el 9 de julio. Otro conciertazo de estos tochos que vienen aquí a reventarlo. Y ya están las entradas disponibles en entradas.com. Vamos a tener al puertorriqueño Ricky Martin. Pues David Iglesias, muchas gracias. Buen fin de semana. Muy buen fin de semana. Esperemos que venga un muy buen fin de semana. El lunes hablamos. Venga, vamos a seguir con la buena vida y vamos a tomarle unos vinos.
Tu profesión no es quedarte dormido encima de la página 102 del temario preparando las oposiciones. En Adams te vamos a ayudar a conseguir tu plaza para dedicarte a tu verdadera profesión, porque solo Adams lleva más de 65 años ayudando a miles y miles de opositores a conseguir la plaza profesional con la que sueñan. Aprovéchate de nuestra experiencia y entra en adams.es. ¿La factura de la luz de la Navidad de Vigo? Nah, no es tan cara. En 24 horas podemos pagarla. Según un estudio, las familias malgastamos 1.000 millones de euros al año en la factura de la luz por no saber lo que estamos pagando. Si juntamos todo ese dinero, en 24 horas tenemos suficiente para financiar las luces de una Navidad en Vigo. A mí que me lo expliquen. Entra en Voilà.es y que te expliquen lo que estás pagando. Voilà con B. Bu-a-la. No en francés. Voilà. Luz y ya. Desde lo alto del Paraño llega Aguas do Paraño. Un agua mineral natural, ligera y digestiva. Ideal para la preparación de alimentación infantil y dietas bajas en sodio. Llámanos, te la llevamos gratuitamente desde el manantial a tu domicilio. Aguas do Paraño. Pídela en el nuevo Bagging Box. Higiénico, práctico y seguro. Aguas do Paraño. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com. ¿Para qué nos bombardean? A convocatoria unitaria diante do Memorial pola Infancia asasinada por Israel en Gaza é unha das citas principais do 8º Encontro a Campa pola Paz. O 9 de xuño ás 12 convocámonos nos Xardíns de Méndez Núñez da Coruña para berrarmos contra a barbarie nun minuto de silencio. Consulta o programa en redeacampa.org. How well do your kids speak English? Durante el mes de julio vuelve el campamento de verano Cool Kids English Camp en el Colegio Compañía de María y el campus de Erviña de la Universidad de A Coruña para niños de primero de infantil hasta sexto de primaria. Diversión en inglés. Más información en nuestra página web englishforyou.es. Recta final ya del Hoy por Hoy a Coruña con La Buena Vida. Hoy no tenemos por aquí a María Piedrahita, pero nos vamos a ir hasta la calle Troncoso. Bueno, ha venido hacia nosotros Glu Glu. Tenemos con nosotros a Mateo Hernández y no solo él, porque se ha traído un vinito. Es que vamos a hablar de un bar de vinos. Mateo, muy buenas. Gracias, hola, ¿qué tal? Gracias a ti por venir, por traernos esta maravilla que ya estamos degustando. Cuéntanos, ¿cuándo se te mete a ti en la cabeza esta locura por el vino que tienes y que ahora los oyentes van a ser testigos? Bueno, yo empecé a beber vino natural como a 5 o 6 años en el ambiente de Madrid, sobre todo, cuando empezaron los bares de vinos allí, los bares de vinos naturales, porque yo antes, la verdad es que ni me gustaba el vino, esto hay que decirlo. O sea, no me gustaba el vino y no conseguía entenderlo, ¿sabes? No conseguía entender por qué a alguien le gustaba eso. Entonces, bueno, pues fui probando, fui conociendo, fui hablando con gente que tenía bares, gente productores, gente de otros países. En Madrid hay mucho movimiento del vino natural, en Barcelona también, que es ahí también donde conocí todo esto, y me empecé a interesar y empecé a probar, a obsesionarme, a probar más, a conocer más, a leer más, a hablar más y al final pues tengo un bar. Porque esa es la diferencia y eso es lo que aporta Glu Glu, este bar de vinos a la ciudad de A Coruña y bueno, ahora aporta el programa. Es vino natural, estamos hablando de vino natural. ¿Qué entendemos por vino natural? Pues el vino que es vino, que no tiene nada de la uva a la botella, procesos manuales, métodos artesanales, no sulfitos, no químicos, no estabilizantes, no filtrado. El vino tal cual lo hacían nuestros antepasados. Es cierto, Mateo, bueno, y en Galicia se hacía y mucho, después vinieron las denominaciones de origen y demás y se sigue haciendo, pero es cierto que sí que podemos degustarlo y disfrutar de él en algunos establecimientos, pero Glu Glu viene con una intención diferente, ¿no? Sí, o sea, la intención de Glu Glu es, no sé si es la palabra correcta, pero como democratizar el vino natural en un ambiente mucho más social, mucho más informal, mucho más espontáneo, mucho más divertido y de una manera honesta y clara. O sea, no es un restaurante, tampoco es un bar al uso, porque el espacio que hemos diseñado es muy espontáneo y también da pie mucho a pues, compartir, probar, compartir mesa con otra gente, conocer gente nueva, hablar del vino, probar vinos y en general pues
crear una pequeña comunidad que disfrute del vino de una manera más popular, ¿no? Más informal. Más social. Todo eso que tú viviste en Madrid, donde te embaucó, pues te lo traes a Coruña. Exacto. Luego molaba pues que otra persona que esté tomándose los vinos en Glu Glu se vaya a otro punto de España Claro. y todo esto, ¿no? Se expanda. Claro, es lo que hacemos. O sea, yo cuando viajo con mi chica, nosotros lo único que hacemos es buscar bares de vinos naturales del país en el que estemos, de la ciudad en la que estemos y probar, porque cada bar tiene vinos distintos y hay tantos de bodegas tan pequeñitas que solo puedes probar una vez en tu vida, que es lo que te engancha también, ¿no? Ese rollo de, buah, esto no lo voy a volver a ver, o no lo voy a volver a probar porque no lo va a volver a ver, ¿sabes? Entonces es como muy, muy adictivo. Es cierto que el vino natural cada vez se está bebiendo más, la manera de consumir está cambiando y, bueno, ¿por qué crees que puede ser? Bueno, yo creo que porque... Bueno, para empezar, el público joven también tiene unas mayores inquietudes y una mayor, digamos, busca una manera de socializar y de hacer planes distinta, ¿no? Y el vino es como algo que siempre se ha compartido, que es muy fácil compartir, que es muy fácil hablar de él, que es muy fácil enamorarte de él y el consumidor cada vez también es más consciente y busca también productos, digamos, un poco fuera del circuito normal o del circuito común, cosas que les sorprendan. Cada vez el público es mucho más exigente y también el efecto sorpresa de probar algo nuevo, como aquí nuestro amigo técnico Javi cuando probó esto, ¿sabes? Esas caras, esa cosa de que te explota la cabeza, te vuelves como un consumidor más exigente que demanda y busca productos más exigentes, ¿no? O sea, yo creo, yo esto no tengo ni idea, yo no soy hostelero, pero... Pero estás aprendiendo y lo que eres ese loco de esto, en realidad tú eres fotógrafo, pero esta es tu gran pasión, te volviste loco, Sí. te petó la cabeza con Sí. el vino y Y ya aquí está. estamos. Y hasta aquí has llegado a contarnos el programa y a transmitirlo. Está llegando, como decías, al local que está recién abierto en el mes de abril. Mucha gente joven y que le pasa un poco lo que a Bueno, Javi. joven y no joven. O pero sea, que no bebían vino. Exacto, hay mucha gente que viene por allí que no bebía vino o que te viene pidiendo un godello, un albariño, un blanco, que no hay en mi bar, en nuestro bar no hay. Y le das a probar, pues esto, un rosado, que aquí tampoco es muy común que se pida rosado y menos por copa, y ves su cara la primera vez que lo prueba y dices, Dios, o un tinto. Mucha gente viene que no bebe tinto y luego prueba un tinto y dice, Dios, esto, te ves la botella. Y yo, sí, te ves la botella, literal. O sea, es que es así. Te ves la botella y qué botella has traído y aquí estamos probándola, degustándola. No podemos hacer, a lo mejor, bueno, el sonido, sí que puedo hacer un sonido mientras tú nos cuentas. Esto es un poco ASMR. Mientras tú nos cuentas esta botella, ¿cuántas botellas hay de esto en el mundo? Pues como 7.000, una cosa así, no lo sé exactamente, pero muy poquitas. Eso es de un viñedo de 1 hectárea, de un chico italiano que se llama Marco Tinesa, que, bueno, él produce estos Fiano 100%, una uva típica del sur de Italia, de la zona de Campania, pero él la vendimia manual y el mismo día la transporta en camiones a Milán, o sea, justo el opuesto en Italia. Y allí lo vinifica 2 o 3 días con las pieles y luego a hormigón. Esto es beberte Nápoles, decía Mateo hace nada. Bueno, pero porque el vino natural simplemente es la expresión del terruño, del terroir de Francia. O sea, es la tierra, no hay nada. La uva es la que hay en esa parte del mundo. Se trata tal cual sale del campo, tal cual llega a la botella. Obviamente, cada vinificador, cada bodega, pues tiene sus métodos, sus formas de hacerlo, y hay mucha diferencia incluso en la misma uva, en la misma región, 2 maneras diferentes de hacer el vino. Hay muchas cosas de la cultura del vino con las que tú no estás de acuerdo, siendo un loco del vino, y bueno, tenemos que entenderlo como que un buen vino para ti y para muchas personas es aquel que nos hace disfrutar y ya está. Ya está, es que es más fácil todo, o sea, un buen vino es el que te gusta, da igual. O sea, yo te puedo decir que este vino es la hostia, pero si a ti no te gusta, da igual. O sea, es que es que es muy fácil, ¿sabes? A veces nos intentan convencer de que porque un vino sea mega caro, va a ser buenísimo. Y igual lo hueles y dices tú, Dios mío, yo esto no me lo puedo ni beber. Es cierto que estamos hablando de vinos y de bodegas y muy específicas, de números de botellas muy específicas que a ti te tienen que costar lo tuyo también.
Sí, hombre, por supuesto. O sea, al haber menos producción de todo esto y al ser toda nuestra selección bastante internacional, pues conseguir botellas es bastante complicado, porque aparte las que hay son las que hay para todo el mundo. Y si una añada es mala, hay menos botellas. Y si se acaba, se acaba. Hasta el año que viene que vuelvan a vendimiar y vuelvan a hacer el vino. Entonces, claro, es, digamos, un producto sostenible porque el productor está ganando, o sea, lo que yo cobro, lo que yo pago por estos vinos va al productor para que siga haciendo vino, literalmente. Entonces, bueno, porque la mayoría tampoco están en denominaciones de origen, ya sabes, los consorcios del vino, todo eso. Entonces, es vino honesto y divertido. Del campo a la botella y de la botella a tu copa. Y de la botella a Glu Glu y a Coruña, a lo que tenéis montado, porque además, bueno, tienes que saber, Mateo, que por aquí, además de beber, nos gusta comer. Y también vamos a poder comer allí. Sí, bueno, tenemos una pequeña selección de platitos porque también nos gusta mucho comer. Y la verdad es que hemos seleccionado como un queso también bastante guapo de todo el mundo, así como queso muy top, la verdad. ¿Quién lo selecciona? Bueno, tenemos un proveedor, pero lo seleccionamos nosotros. O sea, nosotros tenemos una lista y luego vamos viendo lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos recomienda nuestro proveedor, y la verdad es que están gustando muchísimo, son una locura, y con el queso, o sea, con el vino van épicos. Embutido también, mucho embutido italiano, mucho queso italiano también hay. Yo soy un enamorado de Italia. No se nota. El mejor vino del mundo es Italia. Vale. Mi chica es italiana. Vale, Mateo, y el caso es que, ¿dónde os podemos encontrar en redes sociales? Además de ir a Rúa Capitán Troncoso, desde luego. Instagram. Y está, ahí lo tenemos todo. Habéis seleccionado un vino de la semana, que he estado echando un ojo. ¿Esta práctica del vino de la semana va a seguir en el tiempo? Espero que sí. Si lo puedo mantener, sí, pero sí, mi idea es abrir botellas que normalmente nunca abriría por copa, a un precio súper asequible para que todo el mundo pueda probarlo. Y eso cosas raras y cosas que no igual nadie probó nunca, ¿sabes? Yo qué sé, no sé. Esta semana había una Pinot Gris de Alemania de una chica que es una friki. O sea, una friki que hace vino experimental muy guapo. Y así, ir abriendo cosas. Pues Mateo Hernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Larga vida a Glu Glu. Gracias por abrirnos y descubrirnos el mundo natural. Y te seguiremos a través de Instagram, y gracias por traernos esta botellaza, que probar Nápoles no es algo que se puede hacer todos los días. Gracias a vosotros, no hay nada mejor que compartir un vino. ¡Viva el vino! Nos marchamos y no quiero decir mucho. Quiero decir que deseo lo mejor y que el lunes nos volvemos a encontrar, pase lo que pase. Muy buen fin de semana. De vuelta a casa, de madrugada, por carretera. Yo te llevo en la piel, en primera, en segunda, en tercera, y vuelve el fin de... Llega el día y de cabeza la previa, y de la ilusión a los nervios, y otra vez al agujero, asumiendo la realidad, aceptando el reto. Nos vieron arriba, bien alto, bien lejos. Nos van a ver volver. De entre los muertos con sed de venganza. Humo azul en el imperio del norte. Somos el faro en la niebla, somos el gol que hace que tiemble la tierra. Unas garimbas con los colegas, somos bufandas, bengalas, banderas, asumiendo la realidad, aceptando el reto. Nos vieron arriba, bien alto, bien dentro. Nos van a ver volver. De entre los muertos